Existen animales capaces de correr a más de 100 kilómetros por hora. Otros sobreviven gracias a colmillos venenosos, garras gigantes o una fuerza descomunal. Pero en un rincón de Australia vive un mamífero que parece desafiar todas las reglas del éxito evolutivo. Es bajo, robusto. Tiene patas cortas, una apariencia tranquila y un andar que recuerda más al de un pequeño oso de peluche que al de un superviviente del continente más extremo del planeta. Sin embargo, detrás de ese aspecto inofensivo se esconde uno de los ingenieros naturales más extraordinarios del reino animal. Un excavador capaz de mover toneladas de tierra a lo largo de su vida. Un especialista en construir auténticas fortalezas subterráneas. Y el único mamífero conocido que produce excrementos con forma de cubo. Parece imposible, pero es completamente real. Su nombre es wombat. Pertenecen a la familia Vombatidae y habitan principalmente el sur y el este de Australia, así como la isla de Tasmania. Actualmente sobreviven 3 especies: el wombat común, el wombat de nariz peluda del sur y el extremadamente raro wombat de nariz peluda del norte, considerado uno de los marsupiales más amenazados del planeta. Aunque muchas personas los conocen únicamente por su apariencia adorable, los wombats representan millones de años de adaptación a un territorio donde sobrevivir nunca ha sido sencillo. Australia evolucionó de manera aislada durante más de 50 millones de años. Mientras en otros continentes aparecían grandes felinos, lobos, osos y primates, aquí los marsupiales siguieron caminos completamente distintos. El resultado fue un conjunto de animales únicos que no existen en ninguna otra parte del mundo. Canguros, koalas, demonios de Tasmania, cuocas y, por supuesto, los wombats. Todos ellos descienden de antiguos marsupiales que aprovecharon un continente prácticamente aislado para diversificarse en una enorme variedad de formas. Los wombats eligieron convertirse en expertos del subsuelo. Su cuerpo parece construido alrededor de esa única misión. Las patas delanteras son extraordinariamente musculosas. Cada una posee largas garras curvas capaces de romper suelos compactos con sorprendente facilidad. Mientras muchos animales excavan únicamente pequeños refugios, un wombat puede construir sistemas de túneles que alcanzan decenas de metros de longitud. Algunas madrigueras poseen varias entradas. Otras incluyen cámaras donde descansan durante el día. Incluso existen túneles utilizados por varias generaciones durante décadas. Estas construcciones mantienen una temperatura mucho más estable que el exterior. Cuando el verano australiano supera fácilmente los 40 grados centígrados, el interior de la madriguera permanece fresco. Durante las noches frías del invierno ocurre exactamente lo contrario. El suelo actúa como un gigantesco aislante natural. Por eso el wombat puede soportar condiciones climáticas muy variables sin gastar grandes cantidades de energía regulando su temperatura corporal. La vida bajo tierra también ofrece otra ventaja fundamental: protección. Muchos depredadores tienen enormes dificultades para seguir a un wombat dentro de sus estrechos túneles. Y aunque alguno consiga acercarse demasiado, descubrirá que este tranquilo marsupial posee una defensa completamente inesperada. La parte posterior de su cuerpo está formada por una gruesa placa de cartílago extremadamente resistente. Es casi como un escudo natural. Cuando un depredador intenta entrar en la madriguera, el wombat simplemente gira, bloquea el túnel con su enorme parte trasera y convierte la entrada en una auténtica muralla viviente. Los ataques resultan prácticamente inútiles. Algunos estudios han documentado incluso casos donde zorros o perros salvajes quedaron atrapados sin poder avanzar ni retroceder mientras el wombat mantenía firmemente sellada la entrada. Pocas especies utilizan su propio cuerpo como puerta blindada. Pero los wombats perfeccionaron esa estrategia durante millones de años. Su enorme fortaleza física sorprende todavía más cuando se observa su tamaño. Un adulto puede medir alrededor de 1 metro de longitud y superar fácilmente los 30 kilogramos de peso. Gran parte de esa masa corresponde a músculos increíblemente desarrollados, especialmente en hombros, cuello y extremidades delanteras. Cada excavación exige una fuerza considerable. Y el organismo del wombat está perfectamente preparado para soportarla. Su metabolismo, sin embargo, sigue un ritmo completamente distinto al de otros mamíferos. Es uno de los más lentos entre todos los marsupiales. Esta característica resulta esencial porque su alimentación plantea un enorme desafío. Los wombats son estrictamente herbívoros. Consumen principalmente pastos duros, raíces, cortezas y otras plantas extremadamente pobres en nutrientes.
Extraer suficiente energía de ese alimento requiere una digestión extraordinariamente eficiente. Por esa razón, el tránsito del alimento por su aparato digestivo puede prolongarse varios días. De hecho, pocas especies procesan la comida con tanta lentitud. Pero precisamente esa paciencia digestiva les permite aprovechar casi hasta la última molécula de agua y nutrientes disponible. En un continente donde las sequías forman parte de la vida cotidiana, desperdiciar recursos nunca fue una opción. Cada bocado debe rendir al máximo. Y esa filosofía parece definir absolutamente toda la biología del wombat. Nada se desperdicia. Nada se hace con prisa. Cada movimiento, cada excavación y cada jornada responden a una estrategia evolutiva basada en la eficiencia. Puede que no sea el animal más rápido de Australia. Tampoco el más grande. Pero muy pocos han logrado adaptarse con tanta precisión a uno de los ambientes más desafiantes del planeta. Una de las adaptaciones más sorprendentes del wombat se encuentra en un lugar donde muy pocas personas imaginarían buscarla. Su bolsa marsupial. La mayoría de los marsupiales, como los canguros o los koalas, poseen una bolsa orientada hacia la parte frontal del cuerpo. Esta disposición permite que la cría permanezca protegida mientras la madre se desplaza. Pero para un animal que pasa gran parte de su vida excavando túneles, esa posición sería un desastre. Cada vez que removiera tierra, arena y pequeñas piedras, todo ese material terminaría acumulándose directamente dentro de la bolsa, poniendo en riesgo al recién nacido. La evolución encontró una solución brillante. En los wombats, la abertura de la bolsa está orientada hacia atrás. De esta manera, mientras la madre excava con sus poderosas patas delanteras, la tierra sale proyectada hacia el frente y nunca alcanza a la pequeña cría que permanece protegida en el interior. Es un detalle anatómico aparentemente simple. Sin embargo, representa millones de años resolviendo un problema extremadamente específico. Pocas adaptaciones ilustran tan claramente cómo la evolución modifica incluso las estructuras más íntimas del cuerpo cuando las condiciones ambientales lo exigen. La reproducción de los wombats sigue el patrón característico de los marsupiales. Después de un periodo de gestación muy corto, que apenas dura unas 3 semanas, nace una diminuta cría completamente indefensa. Su tamaño resulta sorprendente. Al momento del nacimiento apenas mide unos pocos centímetros y pesa menos de 1 gramo. Todavía no ha desarrollado completamente sus extremidades, su visión ni gran parte de sus órganos. Sin embargo, posee una capacidad extraordinaria. Guiándose únicamente por el olfato y el tacto, debe recorrer por sí sola el corto camino hasta la bolsa materna. Allí encuentra uno de los pezones, al que permanece adherida durante varios meses. Mientras continúa creciendo protegida dentro de la bolsa, recibe alimento constante y completa una parte fundamental de su desarrollo. Es, en cierto modo, una continuación del embarazo, pero fuera del útero. Cuando finalmente comienza a asomarse al exterior, el pequeño wombat ya posee el aspecto de un adulto en miniatura. Empieza a explorar los alrededores de la madriguera con enorme curiosidad, aunque siempre bajo la protección de su madre. Durante ese periodo aprende los comportamientos que determinarán el resto de su vida. Reconoce las rutas seguras. Memoriza la ubicación de las entradas del refugio. Descubre qué plantas resultan adecuadas para alimentarse. Y poco a poco desarrolla la impresionante fuerza necesaria para convertirse también en un excavador. Aunque suelen llevar una vida solitaria, los wombats no son completamente indiferentes entre sí. Sus territorios pueden superponerse parcialmente y, en determinadas zonas, varios individuos utilizan sistemas de túneles cercanos. La comunicación ocurre principalmente mediante el olfato. Aquí aparece una de las características más famosas y curiosas de toda la especie. El excremento con forma de cubo. Durante siglos esta peculiaridad desconcertó a naturalistas y científicos. Parecía imposible que un mamífero produjera heces con bordes perfectamente definidos. Sin embargo, estudios recientes revelaron el mecanismo responsable. Todo ocurre en la parte final del intestino. A medida que el alimento avanza, la pared intestinal presenta zonas con distinta elasticidad. Algunas regiones se contraen con mayor intensidad que otras. Estas diferencias en la tensión moldean progresivamente el material hasta formar pequeños bloques con caras relativamente planas. El resultado final son diminutos cubos naturales. Lejos de ser una simple curiosidad, esta forma posee una utilidad extraordinaria. Los wombats utilizan sus excrementos para marcar territorio. Si las heces fueran completamente redondas, rodarían fácilmente desde piedras, troncos o pequeñas elevaciones. Los cubos, en cambio, permanecen exactamente donde son depositados.
De esta manera, las señales olfativas duran mucho más tiempo y pueden ser detectadas por otros wombats que atraviesen la zona. Una solución sorprendente para un problema que jamás imaginaríamos. Hasta donde sabemos, ningún otro mamífero desarrolla un mecanismo semejante. La alimentación también explica gran parte de estas adaptaciones. Los pastos australianos contienen enormes cantidades de fibra y muy poca energía. Extraer nutrientes suficientes requiere una digestión extremadamente lenta. En ocasiones, un solo alimento puede permanecer más de una semana recorriendo el sistema digestivo antes de ser completamente procesado. Ese ritmo convierte al wombat en uno de los mamíferos con el tránsito intestinal más prolongado conocido. Pero gracias a ello consigue absorber prácticamente toda el agua disponible. Esta eficiencia resulta esencial en un continente donde las lluvias pueden tardar meses en regresar. Cada gota cuenta. Cada nutriente importa. El cuerpo entero del wombat parece construido alrededor de esa filosofía. Conservar antes que desperdiciar. Incluso su actividad diaria refleja ese principio. Generalmente abandona la madriguera al caer la tarde. Las temperaturas disminuyen. La humedad aumenta ligeramente. Las plantas recuperan parte del agua perdida durante el día. Es el momento ideal para alimentarse. Durante horas recorre lentamente su territorio arrancando hierbas con sus fuertes incisivos, que nunca dejan de crecer, del mismo modo que ocurre en muchos roedores, aunque los wombats no pertenecen a ese grupo. El constante desgaste producido por la vegetación mantiene los dientes siempre funcionales. Mientras mastica, apenas produce ruido. Su comportamiento tranquilo contrasta con la enorme fortaleza que esconde bajo ese aspecto sereno. Porque cuando percibe una amenaza, el wombat puede sorprender incluso a los depredadores más experimentados. Aunque normalmente camina con calma, es capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 40 km por hora durante trayectos cortos. Para un animal tan robusto, semejante aceleración resulta impresionante. Si el refugio se encuentra cerca, correrá directamente hacia la entrada de su madriguera. Y una vez dentro, volverá a utilizar la defensa que ha protegido a su especie durante millones de años. Convertirá su propio cuerpo en una auténtica puerta blindada imposible de atravesar. Es otra demostración de que la naturaleza no siempre resuelve los desafíos mediante la fuerza bruta. A veces basta una idea extraordinariamente simple para construir una de las estrategias de supervivencia más eficaces de todo el reino animal. Aunque el wombat suele evitar cualquier enfrentamiento, sería un grave error confundir su tranquilidad con debilidad. Su estructura ósea es una de las más robustas entre los marsupiales de su tamaño. El cráneo presenta huesos gruesos capaces de soportar enormes presiones durante la excavación. Las vértebras del cuello están reforzadas para resistir el constante esfuerzo de empujar tierra compacta. Los hombros poseen una musculatura excepcionalmente desarrollada que transmite toda esa fuerza hacia las patas delanteras. Cada excavación exige cientos de movimientos repetitivos. Día tras día. Año tras año. Muy pocos mamíferos podrían soportar semejante desgaste. Sin embargo, el organismo del wombat fue moldeado precisamente para esa tarea. Al observar una madriguera terminada resulta fácil olvidar el enorme trabajo que representa construirla. Algunas alcanzan más de 30 metros de longitud. Otras superan fácilmente el 1,5 metros de profundidad. Muchas incluyen varias cámaras conectadas mediante túneles que cambian ligeramente de dirección. Este diseño no ocurre por casualidad. Las curvas ayudan a disminuir la entrada de corrientes de aire. Las diferentes cámaras permiten descansar en zonas con temperaturas distintas según la época del año. Y las múltiples salidas ofrecen rutas de escape si una entrada queda bloqueada. En cierto sentido, el wombat actúa como un auténtico arquitecto del paisaje. Pero su influencia va mucho más allá de su propia supervivencia. Cuando una madriguera queda abandonada, raramente permanece vacía. Numerosas especies aprovechan esas construcciones. Pequeños reptiles encuentran refugio durante los días más calurosos. Aves terrestres utilizan algunos túneles para proteger a sus crías. Mamíferos de menor tamaño escapan allí de incendios, tormentas o depredadores. Incluso diversos invertebrados establecen comunidades permanentes dentro de esos ambientes subterráneos. Los científicos consideran a los wombats auténticos ingenieros ecosistémicos. Es decir, organismos capaces de modificar físicamente el ambiente de formas que benefician también a muchas otras especies. No es un fenómeno exclusivo de Australia. Los castores construyen presas que crean humedales. Los elefantes derriban árboles y abren claros en la sabana. Los corales levantan arrecifes donde viven miles de organismos. Los wombats hacen algo parecido bajo tierra.
Cada túnel representa un pequeño refugio que continuará siendo útil incluso cuando su constructor ya no lo habite. En regiones castigadas por grandes incendios forestales, esta función adquiere una importancia enorme. Australia experimenta algunos de los incendios naturales más intensos del planeta. Las llamas pueden avanzar durante kilómetros consumiendo rápidamente arbustos y árboles. Para los animales pequeños, escapar resulta extremadamente difícil. Sin embargo, las profundas madrigueras de los wombats mantienen temperaturas mucho más bajas que la superficie. En varias ocasiones, investigadores encontraron reptiles, equidnas, pequeños marsupiales e incluso aves refugiadas dentro de estos túneles después del paso del fuego. Aunque el wombat no construye sus madrigueras pensando en otras especies, termina convirtiéndose en un inesperado salvavidas para numerosos habitantes del bosque australiano. Su relación con el fuego también demuestra hasta qué punto está adaptado a este continente. Muchas plantas australianas evolucionaron junto a incendios periódicos. Después de las llamas brotan nuevos pastos ricos en nutrientes. Con el tiempo, los wombats regresan para alimentarse de esa vegetación fresca. El ecosistema entero inicia nuevamente su ciclo. Es una dinámica que lleva millones de años repitiéndose. Sin embargo, los cambios provocados por el ser humano han alterado parte de ese equilibrio. Los incendios cada vez más intensos, combinados con prolongadas sequías y modificaciones del paisaje, representan desafíos completamente nuevos para muchas poblaciones de wombats. A ello se suma la expansión de carreteras. Como son animales principalmente nocturnos y de desplazamiento silencioso, numerosos individuos mueren atropellados cada año. En otras zonas, la introducción de especies invasoras también ha generado problemas inesperados. Perros asilvestrados y zorros europeos depredan especialmente sobre los individuos jóvenes. El ganado doméstico compite por parte de los recursos alimenticios en determinadas regiones. Y la fragmentación del hábitat dificulta el intercambio genético entre poblaciones aisladas. Aún así, los wombats han demostrado una notable capacidad de resistencia. Su estrategia basada en la paciencia y la eficiencia les permitió superar innumerables cambios ambientales a lo largo de su historia evolutiva. Los fósiles revelan que sus antiguos parientes fueron mucho más grandes que los actuales. Durante el Pleistoceno existieron gigantescos marsupiales herbívoros emparentados con los wombats modernos. Algunos alcanzaban tamaños comparables a los de un rinoceronte. El más famoso fue Diprotodon, el mayor marsupial conocido que ha existido. Aunque los wombats actuales son muchísimo más pequeños, todavía conservan algunas características anatómicas heredadas de aquellos antiguos linajes. Cada excavación, cada madriguera, cada lenta caminata nocturna, representa un pequeño eco de una historia evolutiva que comenzó hace decenas de millones de años. Resulta sorprendente pensar que un animal aparentemente tan tranquilo haya sobrevivido a cambios climáticos extremos, transformaciones del paisaje australiano y la desaparición de gran parte de la megafauna con la que alguna vez compartió el continente. Quizá precisamente esa calma explique parte de su éxito. Mientras otras especies dependen de enormes cantidades de alimento o de territorios inmensos, el wombat construyó una estrategia basada en aprovechar al máximo cada recurso disponible. Consume poco. Desperdicia aún menos. Invierte energía únicamente cuando resulta necesario. Y protege cuidadosamente el refugio del que depende toda su existencia. Es una filosofía completamente distinta a la que solemos asociar con la supervivencia, pero profundamente efectiva. Porque la evolución nunca premia únicamente la fuerza. También recompensa la constancia, la eficiencia y la capacidad de adaptarse lentamente a un mundo que jamás deja de cambiar. Pocas especies representan mejor esa lección que el silencioso excavador australiano, un animal que convirtió el subsuelo en su hogar y que, sin buscar protagonismo, terminó transformándose en uno de los arquitectos naturales más extraordinarios de todo el continente. A medida que cae la noche sobre los bosques abiertos, los matorrales y las praderas australianas, el paisaje comienza a transformarse. Las temperaturas descienden lentamente, el viento transporta nuevos aromas y el suelo conserva parte de la humedad acumulada durante las últimas horas. Es entonces cuando el wombat inicia una nueva jornada. Sus sentidos están perfectamente adaptados para desenvolverse en la oscuridad. Aunque su visión cumple un papel importante, no depende exclusivamente de ella. El olfato constituye una de sus herramientas más valiosas. Cada olor cuenta una historia. Puede identificar la presencia reciente de otro wombat, reconocer qué plantas fueron consumidas durante la noche anterior, detectar el paso de un depredador, e incluso localizar brotes tiernos ocultos entre la vegetación. Sus orejas, pequeñas y redondeadas,
También participan constantemente en esa vigilancia. Captan sonidos suaves que para nosotros pasarían completamente desapercibidos. El roce de una lagartija entre las hojas. El vuelo silencioso de un búho. El movimiento distante de un canguro. Todo forma parte del enorme mapa sensorial con el que interpreta su territorio. A diferencia de muchos herbívoros que permanecen agrupados para protegerse mutuamente, el wombat suele recorrer sus dominios en solitario. No necesita la vigilancia de un grupo. Confía en el conocimiento que posee de cada rincón de su madriguera y de los senderos que ha utilizado durante años. Su memoria espacial resulta sorprendentemente eficiente. Puede desplazarse entre arbustos, rocas y árboles siguiendo rutas prácticamente idénticas noche tras noche. Esos caminos naturales reducen el gasto energético y disminuyen el riesgo de exponerse innecesariamente. Cada recorrido parece cuidadosamente optimizado. Los científicos han comprobado que muchos wombats mantienen áreas de actividad relativamente estables durante largos periodos. Conocen exactamente dónde aparecen primero los nuevos brotes después de una lluvia. Qué zonas conservan humedad durante más tiempo. Y cuáles ofrecen mejor refugio si surge algún peligro inesperado. En otras palabras, el territorio no es únicamente un espacio físico. Es un enorme archivo de información acumulada a lo largo de toda una vida. Cuando finalmente encuentra un área rica en alimento, comienza a pastar lentamente. Sus incisivos cortan las hierbas con enorme precisión. Después intervienen los fuertes molares, especializados en triturar fibras extremadamente resistentes. La mandíbula trabaja de forma constante, realizando miles de movimientos durante una sola noche. Ese desgaste continuo explica por qué sus dientes crecen durante toda la vida. Si dejaran de hacerlo, terminarían erosionándose por completo debido a la dureza de la vegetación australiana. El proceso digestivo que sigue después resulta igual de impresionante. Dentro del intestino habita una compleja comunidad de microorganismos capaces de descomponer la celulosa presente en las plantas. Sin ellos, el wombat sería incapaz de aprovechar la mayor parte del alimento que consume. En realidad, no se alimenta únicamente gracias a su propio organismo. Lo hace en colaboración con millones de bacterias que viven en perfecta simbiosis dentro de su aparato digestivo. Es una alianza invisible, pero absolutamente indispensable. La naturaleza está llena de estas asociaciones silenciosas. Muchos animales sobreviven gracias a organismos microscópicos que rara vez vemos. Los wombats constituyen un magnífico ejemplo de ello. Otra adaptación extraordinaria aparece en sus riñones. Australia es uno de los continentes más secos del planeta habitado por grandes mamíferos. Conservar agua resulta esencial. Los riñones del wombat concentran la orina de manera muy eficiente, reduciendo al mínimo la pérdida de líquidos. Combinado con su lenta digestión, este mecanismo le permite sobrevivir durante largos periodos con cantidades relativamente pequeñas de agua libre. Gran parte de la humedad que necesita proviene directamente de las plantas que consume. Durante épocas especialmente secas, esta capacidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero incluso un animal tan bien adaptado enfrenta desafíos constantes. Las sequías prolongadas reducen el crecimiento del pasto. Las lluvias irregulares alteran el calendario natural de muchas plantas. Y el cambio climático está modificando gradualmente algunos de los ecosistemas donde los wombats han vivido durante miles de generaciones. Los investigadores siguen de cerca estas transformaciones. Comprender cómo responde la especie permitirá diseñar mejores estrategias de conservación. Especial atención recibe el wombat de nariz peluda del norte. En la actualidad, toda la población silvestre sobrevive en una pequeña zona protegida del estado de Queensland. Durante décadas estuvo al borde de la desaparición. La pérdida de hábitat, la competencia con el ganado y diversos factores ambientales redujeron su número a niveles críticos. Gracias a intensos programas de conservación, monitoreo permanente y manejo del ecosistema, la población comenzó lentamente a recuperarse. Aún así, continúa siendo uno de los marsupiales más amenazados del planeta. Su historia demuestra que incluso especies extraordinariamente resistentes necesitan ecosistemas saludables para sobrevivir. Ninguna adaptación, por perfecta que sea, puede compensar indefinidamente la destrucción del hábitat. Los wombats lograron superar millones de años de cambios naturales. Sobrevivieron a glaciaciones, a periodos de intensa sequía, a la desaparición de gigantescos marsupiales con los que compartieron el continente. Pero hoy enfrentan desafíos que evolucionan mucho más rápido de lo que cualquier especie puede adaptarse. Por eso su conservación representa mucho más que proteger a un solo animal. Significa preservar una parte irreemplazable de la historia evolutiva de Australia.
Cada wombat que continúa excavando sus túneles mantiene viva una tradición biológica iniciada hace millones de años. Cada nueva madriguera sigue ofreciendo refugio a decenas de especies. Cada pequeño cubo que deposita sobre una roca recuerda que la evolución todavía es capaz de sorprendernos con soluciones que jamás habríamos imaginado. Y quizá ahí reside el verdadero encanto de este extraordinario marsupial. Nos enseña que la naturaleza no siempre necesita espectacularidad para alcanzar la perfección. A veces basta con millones de años de paciencia, una pala en lugar de garras afiladas, un refugio excavado bajo tierra y una extraordinaria capacidad para aprovechar hasta el último recurso que ofrece el entorno. Existe otra característica del wombat que pocas veces recibe la atención que merece: su extraordinaria capacidad para modificar físicamente el suelo australiano. Cada noche, mientras busca alimento o amplía sus galerías, mueve cantidades considerables de tierra. Puede parecer un efecto insignificante, pero multiplicado por miles de individuos durante generaciones enteras, el impacto sobre el paisaje resulta enorme. La tierra removida se oxigena. La lluvia penetra con mayor facilidad. Las semillas encuentran nuevos espacios donde germinar. Los nutrientes enterrados ascienden nuevamente hacia la superficie. En otras palabras, el wombat no solo construye refugios. También participa activamente en la renovación del suelo. Muchos ecólogos comparan este fenómeno con el trabajo realizado por las lombrices, aunque a una escala mucho mayor. Cada excavación altera ligeramente el terreno. Y millones de pequeñas alteraciones terminan moldeando el ecosistema completo. Las entradas de las madrigueras también crean microhábitats muy particulares. Alrededor de ellas suele acumularse materia orgánica transportada por el viento y la lluvia. Esa acumulación favorece el crecimiento de ciertas plantas que encuentran allí condiciones ligeramente distintas al resto del paisaje. Con el paso del tiempo aparecen pequeñas comunidades vegetales alrededor de los refugios. A simple vista parecen diferencias mínimas, pero para numerosos insectos representan alimento. Y donde llegan los insectos también aparecen reptiles, aves y pequeños mamíferos. Todo comienza con un solo túnel excavado por un wombat. Este efecto demuestra que incluso los animales discretos pueden desempeñar funciones ecológicas enormes. No siempre son los grandes depredadores quienes mantienen el equilibrio de un ecosistema. A veces basta un herbívoro silencioso que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra. Durante los meses más secos, las madrigueras adquieren todavía mayor importancia. La temperatura en la superficie puede superar fácilmente los 40 grados centígrados. El aire se vuelve extremadamente seco. Muchas especies reducen su actividad para evitar el sobrecalentamiento. Sin embargo, apenas unos metros bajo tierra, el ambiente permanece sorprendentemente estable. Las diferencias térmicas pueden alcanzar más de 15 grados respecto al exterior. Ese pequeño refugio climático permite sobrevivir no solo al wombat, sino también a numerosos visitantes ocasionales. Por esa razón algunos investigadores describen estas madrigueras como auténticos oasis subterráneos. En un continente donde las condiciones ambientales pueden cambiar de forma extrema en pocas horas, disponer de un refugio semejante constituye una ventaja incalculable. A pesar de su apariencia robusta, los wombats también muestran comportamientos que revelan una notable sensibilidad. Las madres establecen un fuerte vínculo con sus crías durante los primeros meses de vida. Las acompañan constantemente mientras aprenden a explorar el entorno. Si perciben cualquier amenaza, las guían inmediatamente hacia la seguridad de la madriguera. La pequeña cría observa, imita y aprende. No existe un lenguaje como el nuestro, pero sí una transmisión continua de experiencias mediante el comportamiento. Gracias a ello, cada nueva generación hereda mucho más que información genética. También incorpora conocimientos fundamentales para sobrevivir. Los jóvenes descubren que plantas resultan más nutritivas. Cómo reaccionar ante un depredador. Dónde encontrar las mejores zonas de alimentación después de las lluvias. Y, sobre todo, aprenden la importancia del refugio. Para un wombat, conocer perfectamente su madriguera significa conocer la diferencia entre vivir y morir. Con el paso de los años, muchos individuos desarrollan verdaderas redes de galerías que amplían poco a poco. No construyen todo el sistema de una sola vez. Cada temporada añaden nuevos túneles. Refuerzan antiguas cámaras. Abren accesos alternativos. Es un trabajo constante. Como si el refugio creciera junto con su propietario. Este comportamiento recuerda que la evolución no solo actúa sobre el cuerpo. También moldea el comportamiento. La arquitectura de las madrigueras es una adaptación tan importante como sus garras o sus dientes. En algunos lugares de Australia, los habitantes locales llevan generaciones conviviendo con los wombats.
Para muchas comunidades representan un símbolo de perseverancia y tranquilidad. Su forma pausada de desplazarse transmite una sensación de calma que contrasta con la dureza del ambiente donde viven. Pero esa calma nunca debe confundirse con torpeza. Cuando un wombat necesita actuar, responde con una rapidez sorprendente. Puede cambiar completamente de dirección en plena carrera, excavar con enorme velocidad, o bloquear la entrada de su refugio en apenas unos segundos. Cada reacción demuestra que su aparente lentitud forma parte de una estrategia para ahorrar energía, no de una limitación física. Los científicos continúan estudiando a estos marsupiales porque todavía existen numerosos aspectos desconocidos. Las nuevas tecnologías permiten analizar cómo utilizan el territorio mediante collares GPS. Los estudios genéticos ayudan a comprender la relación entre poblaciones separadas por cientos de kilómetros. Las cámaras instaladas en las madrigueras revelan comportamientos que jamás habían sido observados en libertad. Cada investigación aporta nuevas piezas a un rompecabezas que comenzó hace millones de años. Y cuanto más aprendemos sobre ellos, más evidente resulta que el wombat representa mucho más que un simpático marsupial australiano. Es un constructor de ecosistemas, un reciclador del suelo, un ingeniero natural, un ejemplo extraordinario de adaptación, y una prueba viviente de que la evolución puede encontrar soluciones increíblemente elegantes incluso para los problemas más específicos. Mientras millones de personas imaginan Australia como la tierra de los canguros y los koalas, bajo la superficie continúa trabajando silenciosamente un animal que rara vez busca llamar la atención. Noche tras noche abre nuevos túneles, mejora antiguos refugios y transforma lentamente el paisaje con una paciencia que solo puede entenderse después de millones de años de evolución. Quizá por eso el wombat sigue siendo una de las especies más fascinantes del continente australiano. Porque demuestra que no hace falta ser el más grande, el más veloz o el más temido para dejar una huella profunda en el mundo natural. A veces, basta con dedicar toda una vida a construir, proteger y mantener el delicado equilibrio de un ecosistema que ha aprendido a depender, mucho más de lo que imaginamos, de un silencioso excavador de patas cortas que continúa escribiendo su historia bajo la tierra australiana. Durante miles de años, el wombat compartió el continente australiano con una fauna muy diferente a la actual. Mucho antes de que existieran las ciudades, las carreteras o la ganadería, enormes marsupiales recorrían las llanuras y los bosques. Algunos alcanzaban varios metros de longitud y pesaban tanto como un automóvil pequeño. Entre ellos destacaba Diprotodon, el marsupial más grande que ha existido. Con más de 3 metros de largo y un peso que podía superar las 2 toneladas, este gigantesco herbívoro pertenecía al mismo gran grupo evolutivo que dio origen a los wombats modernos. Aunque ambos animales presentan enormes diferencias de tamaño, comparten características anatómicas que permiten reconstruir parte de su historia evolutiva. Los paleontólogos creen que los ancestros de los wombats comenzaron a separarse de otros marsupiales herbívoros hace millones de años, siguiendo un camino completamente distinto. Mientras algunos linajes evolucionaban hacia cuerpos gigantescos adaptados para recorrer grandes distancias, los futuros wombats encontraron una oportunidad diferente: la vida bajo tierra. Ese cambio transformó por completo su anatomía. Las extremidades se hicieron más cortas y poderosas. El cuerpo adquirió una forma compacta. La musculatura del cuello aumentó enormemente. Y las garras delanteras comenzaron a convertirse en auténticas herramientas de excavación. No fue un cambio repentino. Fue un proceso extremadamente lento que ocurrió generación tras generación. Cada modificación ofrecía una pequeña ventaja: una excavación ligeramente más eficiente, una madriguera más profunda, una mayor protección frente al calor extremo. Con el paso de millones de años, aquellas pequeñas ventajas dieron origen al wombat que conocemos hoy. Los fósiles encontrados en distintas regiones de Australia permiten observar parte de esa transformación. Algunos pertenecen a especies ya extintas que muestran características intermedias entre los antiguos marsupiales herbívoros y los wombats actuales. Cada hueso descubierto añade una nueva pieza al enorme rompecabezas de su evolución. Gracias a esas investigaciones sabemos que los wombats llevan habitando Australia muchísimo antes de la llegada de los seres humanos. Han sobrevivido a cambios climáticos radicales, a largas épocas de sequía, al avance y retroceso de bosques y praderas. Incluso lograron superar la desaparición de gran parte de la megafauna australiana al final del Pleistoceno. Muchas especies gigantes desaparecieron para siempre. Los wombats permanecieron. Esa capacidad de resistencia tiene una explicación. Los animales muy grandes necesitan enormes cantidades de alimento. Cuando el clima cambia rápidamente,
mantener ese consumo resulta cada vez más difícil. Los wombats, en cambio, requieren mucha menos energía. Pueden sobrevivir alimentándose de vegetación pobre en nutrientes. Construyen refugios que amortiguan las variaciones de temperatura. Y aprovechan el agua con una eficiencia extraordinaria. Todas esas características aumentaron enormemente sus posibilidades de supervivencia frente a cambios ambientales extremos. Su historia representa uno de los mejores ejemplos de cómo la evolución favorece la adaptación antes que el tamaño. Ser gigantesco no garantiza el éxito. Tampoco ser el más rápido. Muchas veces sobreviven quienes utilizan mejor los recursos disponibles. Los wombats parecen haber comprendido esa regla desde hace millones de años. Sin embargo, el mundo moderno presenta desafíos completamente distintos. Uno de los más importantes es una enfermedad conocida como sarna sarcóptica. Este padecimiento es provocado por un diminuto ácaro que perfora la piel para alimentarse. La infestación produce una intensa irritación. El animal comienza a rascarse constantemente contra árboles, rocas y el suelo. Con el tiempo aparecen heridas abiertas. El pelaje se pierde. La piel se engrosa. Y la dificultad para alimentarse aumenta progresivamente. En casos severos, la enfermedad puede provocar la muerte si no existe tratamiento. En diversas regiones australianas, veterinarios, investigadores y organizaciones de conservación desarrollan programas para detectar individuos afectados y administrar medicamentos. Muchas comunidades locales colaboran activamente en estas labores. Gracias a ese esfuerzo conjunto, numerosas poblaciones lograron recuperarse parcialmente. La historia demuestra que la ciencia y la conservación pueden marcar una enorme diferencia cuando trabajan de manera coordinada. Otro desafío importante surge durante las sequías prolongadas. Cuando el alimento escasea, los wombats deben recorrer distancias mayores para encontrar vegetación suficiente. Ese aumento en los desplazamientos incrementa el riesgo de accidentes con vehículos. Por esta razón, en varias carreteras australianas comenzaron a instalarse pasos de fauna, cercas especiales y programas de monitoreo destinados a reducir la mortalidad. Son pequeñas acciones que ayudan a mantener conectadas las poblaciones silvestres. Y cada individuo protegido representa una valiosa contribución para el futuro de la especie. A pesar de todos estos desafíos, el wombat continúa demostrando una extraordinaria capacidad de adaptación. Cada noche emerge nuevamente de su madriguera. Recorre lentamente senderos que conoce desde hace años. Inspecciona el aire. Busca los mejores brotes. Excava cuando resulta necesario. Y regresa antes del amanecer al refugio construido con el esfuerzo de toda una vida. Su existencia transcurre lejos del ruido. Sin grandes persecuciones. Sin espectaculares demostraciones de fuerza. Pero precisamente en esa aparente sencillez reside su grandeza. Porque muy pocos animales han logrado mantener durante millones de años una estrategia tan eficiente, tan perfectamente integrada con el funcionamiento del ecosistema y tan silenciosamente indispensable para el paisaje australiano. Mientras el sol vuelve a iluminar la superficie, el wombat desaparece una vez más bajo tierra. El bosque continúa su actividad. Las aves comienzan a cantar. Los insectos despiertan. Y, oculto bajo nuestros pies, uno de los ingenieros naturales más extraordinarios del planeta descansa esperando la llegada de una nueva noche para seguir haciendo, sin saberlo, aquello que lleva perfeccionando desde hace millones de años: construir refugios, transformar el suelo y demostrar que la verdadera fortaleza no siempre hace ruido. Hay otro aspecto del wombat que suele sorprender incluso a los biólogos que llevan años estudiándolo: su extraordinaria longevidad para un marsupial de su tamaño. En condiciones naturales puede vivir entre 15 y 20 años, y algunos individuos bajo cuidado humano han superado ampliamente los 25. Alcanzar esa edad en un entorno lleno de depredadores, sequías e incendios no es producto de la suerte. Es consecuencia directa de una estrategia basada en minimizar riesgos. El wombat rara vez participa en enfrentamientos innecesarios. No desperdicia energía persiguiendo alimento. No recorre grandes distancias si no existe una razón importante. Cada decisión parece orientada a conservar recursos y aumentar las probabilidades de sobrevivir al siguiente año. Esta filosofía de vida contrasta enormemente con la de otros marsupiales australianos. Los canguros dependen de amplios desplazamientos. Los demonios de Tasmania compiten agresivamente por alimento. Los koalas viven prácticamente suspendidos sobre los árboles. El wombat eligió un camino completamente diferente. Construir. Esperar. Ahorrar energía. Y proteger aquello que ya posee.
Incluso el ritmo de su respiración disminuye notablemente cuando permanece descansando en el interior de su madriguera. Su organismo entra en una especie de modo de ahorro energético que reduce el consumo de recursos sin comprometer las funciones vitales. Cada adaptación parece reforzar la misma idea: no hacer más de lo necesario. Esta eficiencia se refleja también en la forma en que aprovecha el territorio. Un mismo sendero puede ser utilizado durante años. Las entradas de las madrigueras suelen mantenerse en los mismos lugares generación tras generación. Los árboles, las rocas y las pequeñas elevaciones del terreno terminan formando parte de un mapa mental extraordinariamente preciso. Los investigadores han observado que algunos wombats son capaces de regresar a su refugio incluso después de recorrer largas distancias durante la noche. Su orientación continúa siendo objeto de estudio. Probablemente combine referencias visuales, olores del entorno y memoria espacial. Sea cual sea el mecanismo exacto, demuestra una vez más que detrás de ese aspecto tranquilo existe un cerebro perfectamente adaptado para resolver los desafíos de su ambiente. Las estaciones también modifican parte de su comportamiento. Durante la primavera australiana, cuando las lluvias favorecen el crecimiento de nuevos pastos, la disponibilidad de alimento aumenta considerablemente. Los wombats pasan más tiempo alimentándose y recuperan rápidamente las reservas de energía acumuladas durante los meses difíciles. En verano, por el contrario, el calor obliga a reducir aún más la actividad diurna. Las salidas ocurren principalmente durante la noche o en las primeras horas del amanecer. El interior de la madriguera vuelve a convertirse en el lugar más seguro. Con la llegada del invierno, las temperaturas descienden, especialmente en Tasmania y en las regiones montañosas del sureste australiano. El espeso pelaje del wombat proporciona un excelente aislamiento térmico. Aunque no es tan largo como el de otros mamíferos adaptados al frío extremo, resulta suficiente para conservar el calor corporal mientras permanece activo durante las noches más frescas. Cada estación exige pequeños ajustes. Y el wombat responde a todos ellos sin alterar la esencia de su estrategia. Paciencia. Eficiencia. Constancia. Estas mismas cualidades también aparecen durante la reproducción. Las hembras no producen grandes camadas. Generalmente nace una sola cría. Toda la inversión energética se concentra en asegurar que ese individuo tenga las máximas posibilidades de sobrevivir. Durante muchos meses recibe protección, alimento y aprendizaje constante. Es una estrategia completamente opuesta a la de especies que producen decenas o cientos de descendientes esperando que solo unos pocos lleguen a la edad adulta. El wombat apuesta por la calidad antes que por la cantidad. Y esa decisión ha demostrado ser extraordinariamente efectiva durante millones de años. En la cultura australiana ocupa un lugar muy especial. Desde hace generaciones aparece en cuentos infantiles, ilustraciones, sellos postales y programas educativos. Su aspecto inspira simpatía casi inmediata. Sin embargo, detrás de esa imagen amable existe un profundo respeto por el papel que desempeña dentro de los ecosistemas. Muchas comunidades rurales consideran al wombat un símbolo de resiliencia. Un animal que continúa excavando incluso después de los incendios más devastadores. Que regresa lentamente a reconstruir sus galerías. Que transforma nuevamente el suelo cuando las primeras lluvias devuelven la vida al paisaje. Esa capacidad de empezar de nuevo ha convertido al wombat en un verdadero emblema de la naturaleza australiana. Los científicos, por su parte, siguen utilizando nuevas herramientas para comprender mejor su comportamiento. Drones térmicos permiten localizar madrigueras activas sin alterar a los animales. Sensores instalados en los túneles registran temperatura, humedad y movimientos diarios. Análisis de ADN obtenidos a partir del pelo o de las heces ayudan a estudiar la diversidad genética sin necesidad de capturar a los individuos. Cada nueva tecnología revela detalles que antes permanecían ocultos. Y todos esos descubrimientos coinciden en una misma conclusión. El wombat es mucho más complejo de lo que aparenta. No es simplemente un marsupial robusto que excava túneles. Es un ingeniero ecológico. Un extraordinario administrador de energía. Un experto en supervivencia. Y uno de los mejores ejemplos de cómo la evolución puede producir soluciones elegantes mediante pequeños cambios acumulados durante inmensos periodos de tiempo. Mientras el continente australiano continúa cambiando, el wombat sigue haciendo exactamente aquello que ha hecho desde hace millones de años. Excavar. Construir. Proteger. Esperar. Y mantener vivo, bajo la superficie, un mundo que muy pocos llegan a conocer. Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este extraordinario animal. No todas las especies transforman el planeta mediante grandes migraciones o impresionantes demostraciones de fuerza. Algunas cambian el mundo en silencio, un túnel a la vez,
dejando una huella que permanece mucho después de que ellas mismas hayan desaparecido, recordándonos que la verdadera grandeza de la naturaleza muchas veces se encuentra oculta bajo nuestros propios pies. Si existe un momento en el que puede apreciarse verdaderamente el papel del wombat dentro del ecosistema australiano, es después de una gran tormenta. Durante horas, el agua cae sobre las montañas, los bosques de eucaliptos y las extensas praderas. Los arroyos vuelven a llenarse y el suelo, endurecido por meses de calor, comienza lentamente a absorber la humedad. En ese escenario, las madrigueras construidas por los wombats desempeñan una función inesperada. Al alterar la estructura del terreno, facilitan la infiltración del agua hacia capas más profundas. La tierra removida resulta menos compacta y permite que parte de la lluvia permanezca almacenada durante más tiempo. Este fenómeno beneficia directamente a las plantas que crecen alrededor de las galerías. Mientras otras zonas se secan rápidamente bajo el intenso sol australiano, el suelo cercano a las madrigueras conserva humedad durante más tiempo. Las raíces encuentran mejores condiciones para desarrollarse. Los brotes aparecen antes. Y con ellos llegan insectos, aves y pequeños mamíferos. Es un efecto en cadena. Un simple túnel termina influyendo sobre decenas de especies diferentes. Los ecólogos describen estos procesos como ingeniería del ecosistema. Son modificaciones físicas realizadas por un organismo que terminan alterando las condiciones ambientales para muchos otros. Los castores lo hacen mediante presas. Las termitas mediante gigantescos montículos. Los corales construyendo arrecifes. Los wombats, excavando el subsuelo australiano. Cada especie transforma el ambiente de una manera distinta. Y todas ellas aumentan la diversidad biológica del lugar donde viven. Resulta sorprendente pensar que un animal tan discreto pueda ejercer una influencia tan profunda. Quizá precisamente porque gran parte de su trabajo permanece oculto bajo tierra. Mientras la mayoría de nosotros observa únicamente el paisaje superficial, existe un segundo mundo invisible donde las galerías conectan cámaras, entradas y refugios formando auténticas ciudades subterráneas. Algunas madrigueras llevan utilizándose tanto tiempo que resulta imposible saber cuántas generaciones de wombats han vivido en ellas. Cada nuevo ocupante amplía ligeramente un túnel. Refuerza otro. Excava una nueva salida. Con el paso de las décadas, la construcción continúa creciendo. Es una arquitectura viva. Nunca permanece exactamente igual. Siempre está adaptándose a las necesidades del momento. La orientación de las entradas también parece responder a factores ambientales. En muchas regiones, las aberturas principales evitan recibir directamente el intenso sol del verano. Esto ayuda a mantener temperaturas más estables dentro de la madriguera. Los investigadores continúan estudiando hasta qué punto estas decisiones obedecen al comportamiento individual o simplemente al éxito acumulado de determinadas construcciones durante generaciones. Sea cual sea la respuesta, el resultado es extraordinariamente eficiente. Cada detalle parece optimizar las condiciones del refugio. La ventilación, la humedad, la temperatura, la seguridad. Todo funciona como un sistema cuidadosamente equilibrado. Incluso los materiales que rodean la entrada cambian con el tiempo. Las continuas entradas y salidas compactan ciertas zonas mientras otras permanecen blandas debido a las excavaciones recientes. Estas pequeñas diferencias modifican el crecimiento de la vegetación circundante. Algunas plantas aprovechan mejor esos suelos removidos. Otras desaparecen. Así, el propio wombat termina modelando poco a poco la composición vegetal del paisaje. No mediante el consumo masivo de plantas, sino alterando las condiciones donde éstas crecen. La ciencia apenas comienza a comprender la magnitud de este impacto. Otro aspecto fascinante aparece cuando analizamos su comportamiento frente a fenómenos extremos. Australia experimenta periódicamente intensas olas de calor. Durante esos eventos, numerosos animales reducen drásticamente su actividad. Los wombats permanecen casi todo el día bajo tierra. En algunas madrigueras, la temperatura puede mantenerse más de 10 grados por debajo de la registrada en la superficie. Ese pequeño refugio marca una diferencia enorme. Sin él, el gasto energético necesario para mantener una temperatura corporal adecuada aumentaría considerablemente. La madriguera no es únicamente una vivienda. Es un sistema natural de regulación climática. Un refugio construido sin herramientas, sin planos y sin tecnología, pero capaz de competir con soluciones desarrolladas por la ingeniería humana. Quizá por eso muchos investigadores consideran al wombat uno de los mejores excavadores entre todos los mamíferos actuales. No solo por la velocidad con la que remueve tierra, sino por la calidad y funcionalidad de las estructuras que construye.
Cada galería refleja millones de años de perfeccionamiento evolutivo. Y cada una continúa demostrando que la naturaleza puede resolver problemas extremadamente complejos mediante soluciones sorprendentemente sencillas. A medida que la noche avanza, el wombat continúa alimentándose con absoluta tranquilidad. No tiene prisa. No necesita competir constantemente. Su éxito nunca dependió de la velocidad. Dependió de comprender mejor que nadie cómo aprovechar un ambiente difícil. Mientras otros animales luchaban por dominar la superficie, él convirtió el subsuelo en una fortaleza. Mientras muchos evolucionaban para escapar, él aprendió a resistir. Mientras otros invertían energía en recorrer enormes distancias, él dedicó millones de años a perfeccionar el mismo refugio. Ese enfoque paciente terminó convirtiéndolo en una de las especies más exitosas y mejor adaptadas del continente australiano. Su historia demuestra que la evolución no siempre favorece las soluciones más espectaculares. Muchas veces premia aquellas que parecen más simples. Las que consumen menos energía. Las que aprovechan mejor los recursos disponibles. Las que pueden mantenerse funcionando generación tras generación sin necesidad de grandes cambios. Y pocas especies representan esa filosofía con tanta claridad como el wombat, un silencioso constructor que continúa remodelando Australia desde las profundidades de la Tierra. Recordándonos que incluso las obras más importantes de la naturaleza suelen realizarse lejos de los reflectores y con una paciencia que solo millones de años pueden explicar. A pesar de la enorme cantidad de investigaciones realizadas durante las últimas décadas, los wombats continúan guardando numerosos secretos. Cuanto más se estudia su comportamiento, más evidente resulta que detrás de ese tranquilo marsupial existe un organismo extraordinariamente especializado. Moldeado por millones de años de evolución en uno de los continentes más antiguos y aislados del planeta. Australia comenzó a separarse del supercontinente Gondwana hace aproximadamente 45 millones de años. Ese aislamiento permitió que sus animales siguieran caminos evolutivos completamente distintos a los del resto del mundo. Mientras los grandes mamíferos placentarios dominaban otros continentes, aquí los marsupiales ocuparon prácticamente todos los nichos ecológicos disponibles. Algunos aprendieron a saltar. Otros desarrollaron una vida completamente arborícola. Varios se transformaron en depredadores especializados. Los wombats eligieron dominar el subsuelo. Y esa decisión cambió para siempre su historia evolutiva. Cada característica de su anatomía refleja esa elección. Las patas delanteras funcionan como auténticas excavadoras biológicas. Las uñas crecen continuamente y poseen una dureza extraordinaria. Los músculos del pecho generan una potencia sorprendente para un animal de su tamaño. El cuello transmite esa fuerza directamente hacia el suelo. Incluso la forma del hocico facilita remover tierra mientras continúa respirando sin dificultad. Es un conjunto de adaptaciones perfectamente coordinadas. Ninguna tendría el mismo valor por separado. Pero trabajando juntas convierten al wombat en uno de los excavadores más eficientes del planeta. Su metabolismo también revela un refinamiento excepcional. Los investigadores calcularon que un wombat necesita considerablemente menos energía diaria que otros mamíferos herbívoros de tamaño similar. Esta eficiencia le permite sobrevivir en lugares donde el alimento disponible apenas bastaría para sostener a otras especies. En épocas difíciles puede reducir todavía más su actividad. Permanece largas horas descansando dentro de la madriguera. Evita desplazamientos innecesarios. Y aprovecha cada oportunidad de alimentación con enorme calma. No existe desperdicio. Todo responde a una estrategia basada en el equilibrio energético. Incluso su pelaje participa en esa adaptación. Es espeso, resistente y sorprendentemente eficaz para proteger tanto del frío nocturno como del intenso calor diurno. Las pequeñas partículas de tierra desprendidas durante la excavación rara vez alcanzan directamente la piel gracias a esa cubierta protectora. Después de abandonar la madriguera, el propio movimiento del animal elimina gran parte del polvo acumulado. Es otro ejemplo de cómo múltiples características trabajan simultáneamente para resolver un mismo desafío. La comunicación entre wombats también resulta mucho más compleja de lo que parecía hace algunos años. Aunque generalmente viven solos, mantienen una constante conversación química mediante señales olfativas. Cada marca territorial transmite información sobre la presencia del individuo, su estado reproductivo e incluso el tiempo transcurrido desde que pasó por ese lugar. Para nosotros esas señales resultan invisibles. Pero para otro wombat constituyen un verdadero mapa social distribuido por todo el territorio. Este sistema reduce considerablemente los encuentros agresivos. Cada individuo conoce aproximadamente qué zonas utiliza su vecino. De esa manera, los conflictos disminuyen y todos ahorran energía.
Es una solución elegante que demuestra cómo la evolución favorece estrategias cooperativas incluso entre animales considerados solitarios. Cuando finalmente dos adultos coinciden, la mayoría de los encuentros termina sin enfrentamientos. Se observan, se olfatean, evalúan la situación. Y normalmente cada uno continúa su camino. La violencia representa siempre el último recurso. Solo cuando existe una competencia directa por territorio o durante determinadas etapas reproductivas pueden aparecer comportamientos más intensos. Aún así, rara vez llegan a convertirse en luchas prolongadas. Conservar energía continúa siendo la prioridad. Este principio parece gobernar toda la biología del wombat. La ciencia moderna también comenzó a investigar cómo afectan las alteraciones del paisaje al comportamiento de estos marsupiales. Las imágenes obtenidas mediante satélites muestran que la fragmentación del hábitat modifica lentamente sus desplazamientos. Los individuos deben recorrer zonas abiertas donde quedan más expuestos. Las carreteras interrumpen antiguos senderos utilizados durante generaciones. Algunas poblaciones quedan aisladas entre áreas agrícolas. Todo ello reduce las posibilidades de intercambio genético. Para enfrentar este problema, Australia desarrolla cada vez más corredores ecológicos. Se trata de franjas de vegetación que conectan bosques separados permitiendo el movimiento seguro de la fauna. En varios lugares ya se construyen túneles y pasos especiales bajo las carreteras para que wombats, equidnas, canguros y otros animales crucen sin peligro. Son soluciones inspiradas precisamente en comprender cómo utilizan el paisaje las especies silvestres. Cuanto mejor conocemos su comportamiento, mejores decisiones podemos tomar para protegerlas. Y pocas especies merecen ese esfuerzo tanto como el wombat. No solo porque sea un símbolo nacional australiano, sino porque desempeña funciones ecológicas imposibles de reemplazar. Sin sus excavaciones cambiaría la estructura del suelo. Disminuirían numerosos refugios utilizados por otras especies. Se alteraría la infiltración del agua. Cambiaría incluso la distribución de determinadas plantas. Todo el ecosistema sentiría lentamente su ausencia. Esta realidad nos recuerda una de las lecciones más importantes de la ecología. Los organismos más discretos suelen sostener procesos fundamentales que rara vez percibimos. No siempre son los grandes depredadores quienes mantienen el equilibrio. En muchas ocasiones, la estabilidad depende precisamente de aquellos animales que trabajan silenciosamente durante décadas. El wombat lleva millones de años haciéndolo. Noche tras noche. Temporada tras temporada. Generación tras generación. Excavando. Reciclando el suelo. Creando refugios. Y demostrando que incluso un animal aparentemente sencillo puede convertirse en una pieza indispensable dentro de uno de los ecosistemas más singulares de la Tierra. Mientras el amanecer vuelve a cubrir de luz las praderas australianas y el mundo superficial despierta lentamente, el wombat desaparece otra vez entre la oscuridad de sus galerías. Allí, bajo varios metros de tierra, permanece protegido dentro de una obra construida únicamente con paciencia, fuerza y millones de años de evolución. Una obra que seguirá creciendo mientras exista un wombat dispuesto a excavar un túnel más, recordándonos que algunas de las historias más extraordinarias de la naturaleza no suceden frente a nuestros ojos, sino ocultas bajo nuestros pies, donde el verdadero arquitecto del subsuelo australiano continúa trabajando en absoluto silencio. Si pudiéramos observar Australia desde el espacio durante miles de años y acelerar el tiempo, descubriríamos un paisaje que jamás permanece inmóvil. Los bosques avanzan y retroceden. Los ríos cambian ligeramente de curso. Las sequías transforman enormes extensiones de terreno. Los incendios renuevan la vegetación. Las lluvias devuelven nuevamente el color verde a las praderas. Y durante todo ese proceso existe un pequeño ingeniero que nunca deja de trabajar. El wombat. Su contribución puede parecer insignificante cuando se observa una sola madriguera. Pero al multiplicar ese trabajo por miles de individuos durante incontables generaciones, el resultado adquiere una escala completamente diferente. Cada túnel modifica la circulación del agua. Cada excavación remueve nutrientes. Cada refugio ofrece protección a decenas de especies. En conjunto, forman una red invisible que ayuda a mantener la estabilidad del ecosistema australiano. Este fenómeno se vuelve especialmente evidente durante las grandes sequías. Cuando el suelo superficial se endurece como una roca y muchas plantas dejan de crecer, las zonas cercanas a antiguas madrigueras conservan condiciones ligeramente distintas. La tierra permanece menos compacta. Las raíces penetran con mayor facilidad. La humedad tarda más tiempo en desaparecer. Esas pequeñas diferencias pueden marcar la supervivencia de numerosas especies vegetales. Y donde sobreviven las plantas,
también permanecen los insectos. Después llegan las aves, los reptiles, los pequeños mamíferos. Todo comienza nuevamente. Es un ciclo silencioso que se repite generación tras generación. La extraordinaria resistencia del wombat también ha despertado el interés de ingenieros y arquitectos. La estructura de sus túneles inspira investigaciones relacionadas con ventilación natural, estabilidad del terreno y eficiencia térmica. Resulta sorprendente comprobar cómo una madriguera excavada únicamente con patas y garras puede mantener condiciones ambientales tan estables durante todo el año. Algunos estudios analizan incluso la circulación del aire dentro de estos refugios para comprender cómo logran renovar el oxígeno sin perder temperatura ni humedad. Una vez más, la naturaleza demuestra haber encontrado soluciones extremadamente eficientes mucho antes de que apareciera la ingeniería moderna. Pero quizá el mayor legado del wombat no se encuentre únicamente en su capacidad para excavar, sino en la manera en que aprovecha absolutamente cada recurso disponible. Nada en su organismo parece excesivo. Nada consume más energía de la necesaria. Su metabolismo, su digestión, su comportamiento, su arquitectura, su reproducción. Todo responde al mismo principio biológico. Máxima eficiencia con el mínimo gasto posible. Es una filosofía evolutiva completamente distinta a la de muchos otros mamíferos. Mientras algunas especies sobreviven gracias a la velocidad, el wombat sobrevive gracias al ahorro. Mientras otras dependen de la fuerza física, él depende de la planificación. Mientras unas recorren enormes distancias buscando alimento, él modifica lentamente el ambiente para hacerlo más favorable. Cada estrategia refleja una respuesta distinta al mismo desafío. Seguir con vida. La evolución nunca propone una única solución. Explora miles de posibilidades simultáneamente. Algunas fracasan. Otras prosperan. Y muy pocas alcanzan un nivel de perfeccionamiento comparable al de los wombats. Su historia también nos recuerda algo profundamente importante. No existe un único camino hacia el éxito evolutivo. La naturaleza premia la diversidad. Cada especie encuentra su propia manera de resolver los problemas que plantea el ambiente. Los wombats encontraron la suya bajo tierra. Los koalas la descubrieron entre las copas de los eucaliptos. Los canguros en las grandes praderas abiertas. Los ornitorrincos en los ríos. Cada uno representa una respuesta distinta escrita por millones de años de selección natural. Por eso Australia continúa siendo uno de los laboratorios evolutivos más fascinantes del planeta. Su prolongado aislamiento permitió experimentar soluciones biológicas prácticamente inexistentes en otros continentes. Los wombats constituyen una de las más exitosas. Y todavía hoy continúan evolucionando. Aunque apenas podamos percibirlo. La evolución nunca se detiene. Cada nueva generación introduce pequeñas variaciones genéticas. La mayoría no produce cambios importantes. Algunas resultan perjudiciales. Pero ocasionalmente aparece una característica que mejora ligeramente las probabilidades de supervivencia. Con suficiente tiempo, esas pequeñas ventajas pueden transformar por completo una especie. Exactamente igual que ocurrió con los antiguos antepasados del wombat. Pensar en ello cambia completamente nuestra manera de observar a este animal. Ya no estamos viendo únicamente un marsupial excavador. Estamos contemplando el resultado de decenas de millones de años de ajustes minúsculos acumulados uno tras otro. Cada músculo, cada hueso, cada diente, cada comportamiento. Representa millones de pruebas realizadas por la naturaleza. Solo permanecieron aquellas que funcionaron mejor. Y quizá por eso contemplar un wombat caminando lentamente durante la noche resulta mucho más impresionante de lo que parece. Frente a nosotros avanza una especie que sobrevivió a profundas transformaciones climáticas, a la desaparición de gigantescos marsupiales, al aislamiento continental, a incendios, inundaciones y prolongadas sequías. Todo ello sin convertirse jamás en el animal más rápido, más agresivo o más grande. Simplemente aprendió a utilizar mejor que nadie aquello que tenía disponible. Esa es, probablemente, la mayor lección que ofrece el wombat. La verdadera fortaleza no siempre consiste en imponerse sobre el entorno. A veces consiste en comprenderlo tan profundamente que cada decisión termina trabajando a nuestro favor. Mientras continúe excavando silenciosamente bajo la tierra australiana, este extraordinario marsupial seguirá recordándonos que algunas de las mayores obras de la evolución nunca buscaron llamar la atención. Solo necesitaron millones de años de paciencia para convertirse en auténticas obras maestras de la naturaleza. Durante millones de años,
El wombat ha demostrado que la supervivencia no siempre pertenece al más fuerte, al más rápido o al más grande. A veces pertenece al que sabe adaptarse mejor. Bajo la tierra australiana, este increíble marsupial construyó un mundo propio, una fortaleza subterránea, un refugio para otras especies y una pieza fundamental del equilibrio natural. Su cuerpo compacto, sus poderosas garras y su increíble capacidad para transformar el suelo son el resultado de millones de años de evolución perfeccionando una sola misión: sobrevivir. Pero quizá lo más sorprendente del wombat no sea lo que hace, sino lo que representa. Nos recuerda que incluso los animales más tranquilos pueden tener un impacto enorme. Que la naturaleza guarda historias extraordinarias en lugares donde casi nunca miramos. Y que cada especie, por pequeña o discreta que parezca, cumple un papel irreemplazable en el planeta. El wombat continuó excavando en silencio, construyendo refugios y dejando una huella mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Una prueba viviente de que la verdadera grandeza de la naturaleza muchas veces no se encuentra en lo más visible, sino en aquello que permanece oculto esperando ser descubierto. Si este documental te sorprendió, suscríbete a Fauna Fascinante y acompáñanos a descubrir más criaturas increíbles que parecen sacadas de una historia de ficción, pero que existen realmente en nuestro planeta. Activa la campana para no perderte los próximos documentales y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué otro animal extraordinario te gustaría conocer en el próximo viaje? Comparte este video con alguien que ame la naturaleza, porque mientras más personas conozcan estas historias, más razones tendremos para proteger la vida salvaje. Nos vemos en el próximo documental de Fauna Fascinante, donde la naturaleza siempre tiene un nuevo secreto por revelar.